Guerreros SME. Noticias del SME en frecuencia laboral 18 de febrero del 2012. Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martínez Farsa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con muchísimo gusto a nuestro auditorio en la Ciudad de México e interior del país. Hola Pati, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Lulu? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Patricia Carrasco los saluda con el gusto de siempre y yo los invito a que nos acompañen en esta emisión del sábado 18 de febrero del 2012. Un saludo a quienes cada sábado se despiertan escuchando Frecuencia Laboral. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pati, Lulú, amigos del auditorio, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, especialmente a los jubilados y trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ojalá que estos incrementos que se les están dando sean para que realmente cumplan con la misión que tienen las Fuerzas Armadas, que es de cuidar la soberanía del país, tanto interna como externa, y no para reprimir trabajadores. Hay un artículo en la revista Proceso de esta semana, de un teniente Espinosa, que denuncia que a ellos prácticamente los mandaron a tomar las instalaciones con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Dice que los citaron en Iztapalapa, les cambiaron sus trajes, que eso es pues, prácticamente la violación a la ley, los mandaron con trajes de la PFP, pero todos eran militares. Entonces él denuncia esta parte porque dice, nosotros no podemos reprimir a trabajadores que están luchando porque se les respete su derecho al trabajo. Así como ellos exigen su derecho a tener mejores condiciones, los trabajadores también, y va a quedar ahí y está ya en autos porque ha sido procesado en la Corte Militar de este país, este teniente Espinosa, por denunciar y oponerse a este tipo de actos. Hay una llamada, como les decía, de Necaxa sobre el rescate del patrimonio cultural eléctrico. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Habla Roberto Jiménez Hernández, presidente de la Fundación Necaxa, Cuna de la Industria Eléctrica AC. Luli, gracias por este espacio. El objeto de nuestra asociación civil es el rescate de la historia, la cultura, las tradiciones y el progreso de Necaxa. Nos hemos dedicado durante varios años a diferentes actividades de tipo culturales y de beneficio para nuestra gente. También hemos realizado exposiciones fotográficas y tenido participación en diferentes foros en México con repercusión internacional. Además, hemos venido impulsando el rescate de 2 locomotoras de vapor, Toña la Negra y La Burrita, que tuvieron su vida útil durante el proceso de construcción del complejo hidroeléctrico de Necaxa, adquiridas por Mexican Lion Power Company, y que en la actualidad se encuentran en exhibición en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad. Pedimos estas sean devueltas a Necaxa. Estamos trabajando en colaboración con el doctor Giovanni Luigi Fontana de la Facultad de Historia de la Universidad de Padua en Italia en un proyecto sobre Company Towns, pueblos de empresa. Este trabajo se reflejará a través de un atlas mundial publicado en Internet. Venimos promoviendo también se designe al complejo hidroeléctrico de Necaxa como patrimonio industrial, histórico, cultural de México y se mantenga en activo con condiciones de generación de electricidad, dado que ha sido durante más de 100 años un pilar importante en la economía y desarrollo de nuestro país. Todo esto siempre con la mano calificada de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy, en el marco de un aniversario más de nuestra asociación civil, logramos el rescate de archivos muy importantes para nuestro pueblo, como son tesis, planos, fotografías, testimonios, anécdotas de comerciantes y habitantes del municipio, pero sobre todo de trabajadores de luz y fuerza. Esta gestión duró varios años y finalmente lo recuperamos y ahora están bajo el resguardo de nuestra asociación civil. Ahora lo que sigue es digitalizar todo este material y darle difusión hacia todas las personas que estén interesadas en conocer más de la historia de Necaxa y de nuestra gente. Muchas gracias, Roberto, y felicidades por este logro, y seguimos con la información. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Sí, nos llama Arturo Higuera, de Lomas de Atizapán. Envía un saludo a todos los que estamos aquí. Dice que el día martes se presentaron personal de CFE con soldados y policías estatales armados a tomar lecturas de los medidores
intimidando a los colonos. Esto fue en Lomas de Atizapán. Bien, el pasado jueves estuvimos en la Secretaría de Gobernación con Obdulio Ávila, Carlos Armando Reynoso, y estuvieron funcionarios también de la Secretaría de Hacienda, de Energía y de la Secretaría del Trabajo para esta mesa de negociaciones a fin de resolver por lo menos de manera parcial el conflicto. Recordarán los radioescuchas que nos hicieron una propuesta al sindicato que era la reinstalación de 500 trabajadores en CFE y los demás en empresas contratistas. Se hizo una asamblea el pasado miércoles con más de 7,000 trabajadores en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue rechazada la propuesta y el jueves lo dejamos muy claro en la mesa con estos funcionarios, que ese tipo de propuestas pues prácticamente no son viables. Hay 16,599 trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo, pero sobre todo hay una serie de fondos, de recursos económicos creados por Luz y Fuerza del Centro en favor de los trabajadores. Son los fondos de previsión social. Estos fondos que tienen que ver con las jubilaciones, que tienen que ver con prestaciones, seguros sindicales, ascienden a más de 102,000 millones de pesos. Y todo eso está invertido en infraestructura para poderles garantizar el empleo a los trabajadores y sobre todo la jubilación. Exigimos en esa mesa que nos entreguen informe de estos 3 fondos. También dejamos muy claro que si estos funcionarios no tienen capacidad para poder resolver el conflicto, pues los próximos días, vamos a esperar una semana, y si no, acudiremos a la última instancia en este país, que es la Presidencia de la República, a hablar con Calderón, para que de una vez por todas se resuelva este conflicto que ha hecho mucho daño a las familias de los trabajadores. Aquí uno de los argumentos de Felipe Calderón era que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, iban a bajar las tarifas eléctricas, y en la misma semana él reconoció que las tarifas eléctricas en el país son muy altas, y revisando con otros países resulta que sí, las tarifas eléctricas en México son de las más altas a nivel mundial comparadas con Canadá, Estados Unidos, incluso con Japón, y ha sido gracias a la planeación estratégica que hizo Elías Ayub de generar electricidad con gas que no tenemos, que hay que estar importando, y todavía se les subsidia a las empresas transnacionales, y hoy el 50% de la generación del país está en manos de los particulares, pues violentando la propia Constitución. Quien termina pagando son los usuarios, y hoy pues con los soldados y policías atrás de los trabajadores de la CFE, intimidando a los usuarios para obligarlos a pagar hasta por adelantado un servicio que es público. Nada más aclaro que el director de Pemex en el Senado reconoció que sí tenemos gas. Tenemos mucho gas, pero el 90% se quema. Entonces la pregunta es, ¿por qué compramos a Perú gas si aquí hay en abundancia? Lucía Hernández pide a Martín Esparza si puede explicar a qué se refiere con solución parcial que planteó la Secretaría de Gobernación. Sí, pues es una solución política en una mesa porque no se resuelve en términos de lo que hemos demandado en los tribunales, ¿no? En los tribunales tenemos la demanda por despido injustificado, la reinstalación, el pago de todas las prestaciones, y además se está discutiendo el tema, se tiene que discutir en los tribunales el tema de si hay o no sustitución patronal, y hoy con las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, también las autoridades tienen la obligación de revisar esa parte. Y acá es una solución que nos están planteando, una negociación, una reinstalación de unos, una empresa contratista para otros, y eso fue lo que rechazó la propia asamblea, y emplazamos que queremos la reinstalación de los 16,599 trabajadores que no hemos aceptado nuestra renuncia voluntaria al derecho al trabajo. Eso es a lo que se refiere. Rogelio Cortés de Atizapán manda un saludo y dice que también ahí en su colonia ayer pasaron trabajadores de CFE que iban custodiados por policías. Lo curioso es que los trabajadores andaban caminando y los policías en la camioneta de la misma empresa de CFE. El enfoque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, hoy vamos a hablar sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2010. En tantas observaciones que hay,
Existe una que para nosotros es muy importante, es sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Resulta que el diagnóstico el cual decía la Secretaría de Energía y el gobierno que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional, pues ese diagnóstico está reservado por 12 años, cuando el propio decreto dice que la extinción se debe hacer con transparencia, eficacia y dado a conocer, es un organismo público descentralizado. Por otro lado también, el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro es la fecha que el sistema de administración y enajenación de bienes no presenta los inventarios de cuánto asciende el patrimonio. Nosotros conseguimos el último estado financiero de Luz y Fuerza, que fue el 2008, y ahí el patrimonio de Luz y Fuerza ascendían de lo que son las plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, instalaciones, y todo lo que se compone el patrimonio ascendía a 144,000 millones de pesos, y todavía estaban en proceso una serie de obras para instalarse que representaban otros 90,000 millones de pesos. Todo eso es lo que estamos dándole seguimiento, porque hay una opacidad terrible y una corrupción tremenda de la Auditoría Superior de la Federación. Ha podido hacer que la Comisión Federal de Electricidad, que el SAI, la Secretaría de Energía, entregue pues estos informes para poder revisar y demostrar al pueblo de México que Felipe Calderón mintió, que era extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas para entregar una infraestructura que le ha costado al pueblo de México construir por más de un siglo, entregársela a las transnacionales. Todo este tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro será un asunto de discusión de interés nacional y será en la coyuntura político-electoral. Bueno, ya es casi hora de salir, hay muchas llamadas del auditorio. Queremos invitarlos el próximo martes a las 9 de la mañana en el auditorio de Insurgentes 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay un foro muy interesante. Se logró hacer una organización trinacional de Canadá, Estados Unidos y México para poder vincular, además de las luchas de los trabajadores, lo que está pasando en cada uno de los países. Vendrán entonces dirigentes de lo que se conoce del sector de telecomunicaciones, estarán de la AFL-CIO, estarán del Sindicato Mexicano de Electricistas, estarán de los compañeros de Mexicana de Aviación, del Sindicato Minero. Invitamos a todos los trabajadores que tienen este problema, estamos sufriendo esta política antilaboral de Estado desde las juntas locales, federales y demás. Bueno, pues volvamos, no sin antes mandarle un saludo a Jaime Estrada, que se la pase muy bien en su cumpleaños. Se despide de ustedes Patricia Carrasco y su amigo Martín Esparza. Guerreros Esmede.